Si la ven, rubia, ojos impactantes, estilo, sentido del humor, humildad y compasión. Claro ejemplo de la mujer perfecta. Excepto por el pequeño detalle de que es un hombre. ¿Estamos seguros de que es hombre? Ok, sí, ya quedó claro. Entre las infinidades de géneros y subgéneros del anime se encuentra el boys love, amor de chicos, que hace referencia a historias de romance entre hombres jóvenes y se dirige esencialmente al público femenino. Supongo que bajo la lógica de que si un hombre es bonito y dos hombres son bonitos, dos hombres juntos son bonitos, más bonitos. No sé mucho respecto al tema. ¡Puedo explicarlo! Así, en el 2010, Love Stage llega al mundo del manga. Otra historia de amor, esta vez ambientada en el mundo del espectáculo. En el 2011 es adaptado como novela ligera, y en el 2014 llega el anime cortesía de GC Staff. Y eso es todo. No es una franquicia muy larga, así que no hay mucho que decir. Como dato curioso cabe resaltar que el abuelo de la autora era el ex primer ministro Noboru Takechita. Si a alguien le interesa, prosigamos. Izumi Sena es un universitario sin mayor enfoque en la vida. Su familia se ha dedicado al entretenimiento, pero él quiere ser mangaka. Lo que el pobre diablo no se da cuenta es que no tiene nada de talento. Resulta que hace 10 años, por idea de su madre, Izumi actuó en una propaganda matrimonial vestido de niña y quedó traumatizado de por vida. La madre del año, damas y caballeros. El asunto es que como aniversario número 10 de la revista, van a repetir el comercial y quieren usar los actores originales. Izumi obviamente se rehúsa, pero se ve obligado por su familia a actuar en él. Y como si eso no fuera suficiente, su coestrella Ryoma Ichijo se enamoró a primera vista hace 10 años de Izumi sin saber que en realidad era un hombre. Y ahora que la verdad se revele, sus vidas van a dar un giro de 180 grados. Para entender la situación de Izumi, primero hay que entender a quienes lo rodean. Rei es el asistente de la familia y tiene el rol más serio. Se preocupa genuinamente por Izumi y quiere verlo triunfar. Pero al mismo tiempo es realista, nadie puede llegar a algún lado con esos dibujos. Así que Rei lo empuja a vincularse al mundo del espectáculo y actúa como su mentor a lo largo del camino. Ryoma es la contraparte romántica de Izumi, un actor consagrado a su trabajo y lleno de pasión. Tuvo que realizar un gran esfuerzo para llegar a donde está, y le molesta que la gente sin talento simplemente use sus conexiones para llegar a la cima. La cosa con Ryoma es que si bien su enamoramiento se origina exclusivamente de algo estético, y cometió muchos errores en el camino, logra convertirse en una persona comprensiva e importante en la vida de Izumi. El resto de los Sena son únicos, por decirlo de alguna manera. El hermano es músico, el padre productor y la madre actriz, y todos ellos son unos completos idiotas. Son inmaduros, irresponsables y peligrosamente descuidados. Elementos que Izumi reúne también. Izumi es una persona con una mentalidad que no es coherente para su edad. Se niega a reconocer sus propios defectos, es caprichoso e inocente a un nivel peligroso, tiene la mente de un niño de 7 años, y sus intereses lo reflejan. Lo único en que demuestra algún interés es en la Lalulu, un show al estilo de Sailor Moon. Y puede que suene hipócrita ya que yo me veo Precure, pero hay una gran diferencia entre disfrutar un show y considerarlo el único exponente válido en toda la ficción. Hay algo muy raro en los genes de esta familia. Esta personalidad de los Sena es algo muy importante a la hora de juzgar el show. Su inmadurez y súbitos cambios de humor hacen que la comedia sea espectacular. Love Stage es el tipo de show que te hace reír de principio a fin. El primer episodio me hizo reír más de lo que me han hecho reír series completas. Como comedia, Love Stage es un total éxito. El problema es que esa misma personalidad infantil hace que el romance no fluya de la misma manera. En el gran esquema de las cosas, es bueno que Izumi se vea involucrado con alguien comprensivo y honesto como Ryoma. Pero el punto esencial es que Izumi no tiene la madurez emocional ni mental para llevar a cabo ningún romance, y hace que todo el aspecto romántico tome un giro algo siniestro, aunque después pasan una escena chistosa y se me olvida. Creo que la idea queda clara. Como comedia, Love Stage es un gran éxito, pero como romance le hace falta mucho que pulir. Afortunadamente la comedia siempre es el elemento principal, y esto la hace recomendable. Solo apaga el cerebro y no busques un romance, porque ese no es el fuerte del show en lo más mínimo.
¿Seguros? ¿Seguros de que es hombre? Ok, sí, ya quedó claro.